continuación, Minuto a Minuto. El instante no basta. El análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto. Más allá de la noticia. Por Radio Monumental. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy complacida de poder llegar hasta sus hogares o su lugar de trabajo a través de Minuto a Minuto, nuestro espacio de entrevistas y análisis. Y hoy vamos a analizar precisamente el devenir de Centroamérica después de 25 años de la suscripción de los acuerdos de paz que permitieron poner fin a más de 3 décadas de cruentas guerras en la región centroamericana. Ese 7 de agosto de 1987, don José Napoleón Duarte de El Salvador, don José Azcona Hoyos de Honduras, don Vinicio Cerezo, el entonces presidente de Guatemala, además de don Óscar Arias Sánchez, entonces presidente de Costa Rica, y Daniel Ortega de Nicaragua, firmaron un acuerdo que fue histórico y que le cambió la vida a millones de personas. Tenemos, por supuesto, el gran gusto de recibir en vivo en los micrófonos de Radio Monumental al 2 veces expresidente y Premio Nobel de la Paz, doctor Óscar Arias Sánchez. Don Óscar, muy bienvenido y gracias por acompañarnos esta mañana. Es un gran placer. Don Óscar, en ese entonces, 1987, los chicos vivíamos, y yo por lo menos recuerdo como adolescente, estaba en 5º año para ese entonces, una guerra que prácticamente se nos estaba pasando, se estaba rebalsando y ya prácticamente estaba a las puertas de Costa Rica. Nuestro país, que pregonaba en ese entonces neutralidad y demás, prestaba pistas para pertrachamiento de la contra. Habían hospitales y demás que funcionaban de manera clandestina y secreta en nuestro país. Entonces, si bien es cierto, nosotros no estábamos metidos en el conflicto bélico propiamente, ya éramos parte de todo el movimiento alrededor de esta guerra que empezaba en uno de sus frentes en Nicaragua. Don Óscar, a usted le tocó luchar finalmente con grandes superpotencias y le tocó convencer a esas superpotencias de tal manera que salieran de esta región que se había convertido en un campo de batalla, en una guerra fría, que no era nuestra guerra finalmente. ¿Qué fue lo más difícil, don Óscar? ¿Qué fue lo más difícil para poder llegar a lo que hoy estamos celebrando afortunadamente? Posiblemente lo más difícil fue decirle que no a las 2 superpotencias y a Cuba. Al final, hoy hace 25 años, tomamos la decisión de ponernos de acuerdo con el plan de paz que mi gobierno presentó a la consideración de mis colegas, bajo la presión de las 2 superpotencias y Cuba, para que no firmáramos, para que no llegáramos a un acuerdo. De tal manera que los militares en la región tenían una presión muy grande del Pentágono, tenían una presión muy grande de los militares cubanos y soviéticos, también del Departamento de Estado. Para algunos habían amenazas veladas de que Estados Unidos podría recortar la ayuda que le daba a El Salvador, a Honduras y a la misma Costa Rica. Cuando yo llegué el 8 de mayo le pedí a don Hernán Garrón, ministro de Seguridad, que cerráramos el aeropuerto allá en Murciélago. Y sin embargo, contra nuestra voluntad, el embajador Tams y el Departamento de Estado abusaron de la confianza de mi gobierno y aterrizaron todavía en el mes de mayo y mes de junio y mes de julio aviones en ese aeropuerto, hasta que mandamos a hacer unas zanjas y a poner unos estañones para que nunca más volvieran a hacer lo que hicieron. Protestamos ante el secretario de Estado Schultz y así fue hasta que llegó la reunión del 7 de mayo en Ciudad de Guatemala. Para entonces ya yo había visitado toda América Central, toda América del Sur, había hecho un viaje a Europa. Para mi sorpresa, hasta la señora Thatcher apoyó el plan de paz, siendo tan amiga de Ronald Reagan. Canadá, con un gobierno conservador, cuyo primer ministro Brian Mulroney, también muy amigo de Reagan, apoyó el plan de paz. O sea, que teníamos a toda la comunidad internacional a favor
del plan de paz de Costa Rica y a las dos superpotencias y a Cuba en contra. Pero localmente también había algún nivel de oposición a lo que usted pregonaba, don Oscar. Yo recuerdo por lo menos que medios de comunicación locales precisamente ponían en entredicho el seguir adelante con un plan de paz cuando estaba en juego la cooperación de la que tanto dependía Costa Rica. ¿Qué tan fuerte fue esa lucha de convencimiento local? Ya después de haber recorrido países en toda Latinoamérica, en toda Europa y obtener ese apoyo, excepto las dos superpotencias, ¿qué tan difícil fue convencer localmente a los ticos y a los medios de comunicación que en algún momento fueron reacios a su propuesta? Pues fallé en convencerlos. Fue más fácil convencer a Helmut Kohl, a Felipe González, a François Mitterrand. Somos testarudos los Margaret periodistas Thatcher, entonces, don Oscar. Pero los periodistas, la prensa, La Nación, La República, menos el diario Extra, porque don William Gómez sí nos apoyó, tibiamente, pero nos apoyó. Los medios de televisión totalmente en contra. Era muy difícil primero porque había un sentimiento antinicaragüense, antisandinista que prevalece al día de hoy, y mucha gente estaba convencido de que Ronald Reagan tenía razón, que la única manera de quitarse al gobierno sandinista de encima era a través de balazos, a través de tiros, a través del conflicto militar. No creían en una solución pacífica. Además, creo que tenían razón en algo, en el escepticismo de que si Daniel Ortega firmaba un acuerdo de paz en que se comprometía a lo que fue el leitmotiv de mi plan de paz, que era la democracia como una condición necesaria para una paz duradera en la región, que fuera a cumplir. Y en eso de ahí existía esa duda. A mí Margaret Thatcher me dijo: presidente, usted es muy ingenuo pensar que un gobierno marxista va a hacer elecciones libres y que posiblemente si las pierde vaya a poder entregar. Y mi única respuesta, porque no había antecedentes, era: señora Thatcher, siempre hay una primera vez. Y lo mismo le decía yo al presidente Ronald Reagan: siempre hay una primera vez. Si Daniel Ortega firma, la presión internacional para que haga esas elecciones va a ser tan grande que no va a poder dejar de hacerlas. Y así fue. Esas elecciones fueron posiblemente las más libres que ha habido en la historia de Nicaragua, porque cuando Somoza nunca hubo elecciones libres. Cuando perdieron, la presión internacional fue sumamente fuerte para que entregaran el poder. El día de las elecciones yo me quedé hablando hasta las 5 de la mañana con Tomás Borges diciéndole: ustedes tienen que entregar, ustedes no pueden burlar la voluntad del pueblo nicaragüense que se ha expresado en las urnas. Y les dije, nos vemos el 25 de abril cuando don Daniel Ortega le traspase la banda presidencial a doña Violeta. Y así fue, y ahí estuvimos. Don Oscar, a usted Margaret Thatcher le dice: qué ingenuo, qué ingenuo. ¿Qué estaba detrás o qué era lo que estaba pensando usted para enfrentarse a dos superpotencias desde un país tan pequeño como Costa Rica, que en ese momento no tenía ni el posicionamiento ni el reconocimiento que tiene hoy día? ¿Qué era lo que estaba detrás que lo convenció a usted de seguir adelante y empujar hasta el extremo para poder llegar a la firma de ese acuerdo de paz? Bueno, usted dijo ya parte de la respuesta. Yo diría que hay dos consideraciones. Una eminentemente humanista. Habían muerto 300,000 centroamericanos. Habían huido entre 2 y 3 millones de centroamericanos. Los ricos se iban para los Estados Unidos, para Miami. Los pobres se venían para acá o para algunas otras ciudades donde fueron recibidos, los pobres de El Salvador, de Guatemala. En el este de Los Ángeles nacieron las pandillas, las maras, que hoy han invadido a Guatemala, El Salvador. Esos eran los migrantes expulsados por el conflicto, precisamente. Y la gente humilde que nos educó, tenían que salir corriendo porque o tomaban un fusil y se iban para las montañas o emigraban, porque la alternativa no era ir a un colegio.
las madres preferían que se les fueran los hijos al exterior porque no podían continuar en un colegio cuando se estaba en una guerra civil. Esa es una consideración. Ciertamente sufrió mucho Centroamérica. Y la otra consideración es que yo le había prometido a los costarricenses durante la campaña del 85 y 86 que iba a construir 80,000 viviendas, que iba a generar muchos empleos, que llevaba por primera vez a una mujer de vicepresidenta. Hicimos a Rosemary Karpinski la primera mujer presidenta de nuestra Asamblea Legislativa, que quería pasar la ley de igualdad real, que quería llevar computadoras a las escuelas, y nada de eso era posible si no aumentaba la inversión, si no generaba tranquilidad y confianza y paz internamente. Y eso era incompatible, como usted lo dijo, cuando estaba ardiendo el resto de Centroamérica y sobre todo Nicaragua. Yo siempre usaba la metáfora de que está ardiendo, está en llamas Nicaragua, peleando todos los días la contra con el ejército sandinista, y por qué no iba a pasar una llama a territorio costarricense, y pasó. Don Oscar, precisamente ahora que usted dice... Pasó con la penca, pasó cuando nos mataron policías inocentes nuestros, porque teníamos a la contra aquí en tiempos de Luis Alberto, y era muy natural que hicieran incursiones a territorio costarricense. Traspasando el territorio costarricense. Yo quería más bien pedirle a usted, don Oscar, que tal vez nos relatara qué tan cerca estuvo Costa Rica de que esa guerra nuevamente se rebalsara y pasara a territorio costarricense. Usted me está diciendo el caso de la penca, por supuesto el caso de policías costarricenses que también fallecieron, pero ¿qué tan cerca tuvimos nosotros a este conflicto bélico? Yo por lo menos recuerdo el caso de amigos nicaragüenses que dejaron absolutamente todo y vinieron a pasar algunos meses a nuestra casa mientras hacían lo posible para poder emigrar a los Estados Unidos. Ahora ellos viven en Estados Unidos. Pero ¿qué tan cerca tuvimos nosotros la guerra? Y ahora nos acordamos nada más del acuerdo de paz. Pero tal vez para poder recordar ese sentido de urgencia que usted tuvo y que defendió con tanta vehemencia para poder llegar al acuerdo de Esquipulas. Resistir las presiones de todos los halcones de la Casa Blanca. Yo tengo casi que el récord mundial, según Guido Fernández en su libro, de que en 9 meses visité la Casa Blanca en 5 oportunidades, más que cualquier otro presidente del mundo. Tengo otro récord, por lo menos costarricense, de que soy el único presidente en haber hecho un discurso no invitado por el presidente Reagan, pero sí por la oposición demócrata en la Cámara Baja, Jim Wright, el Speaker of the House, para hacer un discurso frente a 500 y pico de congresistas y 100 senadores, en que les pedí démosle una oportunidad a la paz. Ahora el precandidato Newt Gingrich, recientemente, en aquel tiempo era el jefe de la fracción republicana, me entrevistó con 200 republicanos más, casi me matan, con una batería de preguntas durante 2 horas, y al final de esas respuestas mías logré que me dijera: presidente, voy a confiar en usted y le vamos a cortar la ayuda militar a la contra. Fue una tensión muy grande. La prensa internacional, contraria a la TICA, estaba toda a favor del plan de paz. Ellos lo llamaban el plan Arias. El Washington Post fue nuestro gran aliado, el New York Times nuestro gran aliado, el Boston Globe nuestro gran aliado, el Philadelphia Inquirer también, el Chicago Tribune también, solo el Wall Street Journal por supuesto que no, o el Washington Times, que es de extrema derecha, y la prensa internacional en el resto del mundo igual. Era un plan de paz muy popular, irónicamente menos popular aquí en Costa Rica, porque como le decía, los costarricenses sospechaban de que si se firmaba el plan de paz no iba a cumplir Ortega, y repito, yo confiaba en que sí tenían que cumplir, porque la presión internacional fue sumamente fuerte. Don Oscar, en la mesa de negociación donde estaban ustedes, los presidentes centroamericanos, ¿quiénes fueron sus grandes aliados?
¿quiénes fueron los que de alguna manera u otra cerraron filas y dijeron, vamos a hacer esto? ¿Y con quién hubo que luchar? Evidentemente Daniel Ortega tenía una posición particularmente disímil a la suya, pero ¿quiénes fueron los grandes aliados en esa mesa? Es difícil decirlo porque en algunos puntos coincidían unos y en otros coincidían otros. Vamos a ver, yo presenté el plan de paz después de que fui por primera vez a Washington en enero de 1987. En febrero invité a Vinicio Cerezo, al presidente Azcona y a Napoleón Duarte a venir aquí a compartir conmigo y discutirlo. Rodrigo, mi hermano, se llevó a don Napoleón Duarte a la casa con el general Blandón. Yo me quedé con Vinicio Cerezo y con Azcona. Finalmente acordamos que lo acogíamos. No lo aceptaron como tal, sino que lo acogíamos para estudiarlo y que las cancillerías lo estudiaran. Y más que las cancillerías, los militares, porque ellos tenían la última palabra. Y la presión del Pentágono hacia los militares de Honduras, de Guatemala y de El Salvador era sumamente fuerte para que no lo apoyaran. Hicimos un acto en el Teatro Nacional, no sé si usted recuerda, muy bello, y ahí acordamos invitar a Daniel Ortega a que se uniera a este esfuerzo para buscar una salida negociada. Yo me fui inmediatamente para Managua, me reuní con el presidente Ortega, con Descoto, su canciller, con Tomás Borge, con Humberto Ortega, todos muy escépticos, todos creían que nunca Estados Unidos le iba a permitir a El Salvador y a Honduras aceptar ese plan de paz. Y lo único que no les gustaba del todo era que yo incluyera como el leitmotiv del plan de paz que tenían que hacer elecciones porque la democracia era un requisito indispensable para una paz duradera en la región. Don Oscar, 25 años después, Quijote y loco. Como usted quiera ponerlo, o soñador, suena más bonito. También quisiera preguntarle, don Oscar, ¿fue muy fácil encontrar quienes financiaran la guerra, quienes pusieran plata para comprar armas? Pero quienes financiaran la paz, eso es una operación que es particularmente difícil. ¿Cómo se hizo en los años posteriores, en el momento que se firma la paz, para poder sacar adelante países que estaban desgarrados, su infraestructura completamente devastada, su población muerta de hambre, sin oportunidades y sin empleo? El cómo administrar la paz después de haber estado tantos años en guerra, ese era el gran reto que dejaba la firma de los acuerdos de paz. ¿Cómo se hizo? ¿Qué se hizo? Bueno, esa es la mejor muestra de la hipocresía y el cinismo de los países industrializados, poderosos, ricos, económicamente y militarmente, que están dispuestos a suministrar las armas, pero no están dispuestos a suministrar los recursos económicos para la reconstrucción de ciudades, de pueblos, de sociedades que quedan totalmente destruidas, como usted lo está mencionando. Lo estamos viendo en la primavera árabe, yo creo que ese es el mejor ejemplo. ¿Quién le importa ahora reconstruir Libia después de que la OTAN bombardeó todas las ciudades de Libia y mataron a gente inocente con tal de sacar a Gaddafi del poder? En los Balcanes fue exactamente lo mismo. Lo que estamos viendo hoy en día en Afganistán y en Irak es ayuda militar. Estados Unidos gasta millones de millones y no son los 170,000 millones que presupuestan en el Pentágono. No, ahí no están tomando en cuenta los seguros de la gente que queda discapacitada, no están tomando en cuenta las pensiones que tendrán que pagar de por vida a todos los soldados y a las viudas que quedan después de que les mataron a sus maridos en las guerras. Stiglitz, el economista, habla de que eso puede costar $3 trillones, una guerra como la de Afganistán y la de Irak. Entonces aquí eso fue lo que pasó. Aquí a nosotros nos sacaron de la ayuda por una razón que no es comprensible, y es que somos un país que ha tenido mucho éxito, que tenemos un ingreso per cápita sumamente elevado y que entonces no calificamos para ayuda externa de parte de Washington. Don Oscar, ¿usted cree que de alguna manera u otra persiste
deuda histórica. ¿Cree usted que Centroamérica se merece una indemnización de quienes fueron los actores financistas detrás de esa guerra, ideólogos de esa guerra? ¿Persiste todavía? ¿Tenemos el derecho de reclamo como pueblos que pusimos los muertos de una guerra que no era nuestra? Bueno, como usted sabe, de parte de los Estados Unidos, por lo menos, los únicos países de América Latina, no solo de América Central, que reciben ayuda son realmente los más pobres: Haití, Paraguay, Honduras y Nicaragua. Y no deja de ser muy paradójico que Estados Unidos le esté ayudando a Nicaragua, porque sí le está ayudando, porque Nicaragua es, aunque haya sido el adversario en aquella época, pues sigue siendo un país muy pobre, igual que Honduras. No es este el caso de Costa Rica. Podemos reclamar, pero de nada nos vale. Por ejemplo, yo le decía a Hillary Clinton cuando era presidente, y vino aquí en muchas ocasiones, y la vi en Washington en muchas ocasiones, en esta guerra contra el narcotráfico que América Central está librando, ¿cuál es la ayuda que ustedes nos dan si ustedes son los consumidores? ¿Acaso que no son ustedes responsables de que Centroamérica sea la región de paso de los narcotraficantes? ¿Y cuál es la ayuda? ¿Cuál es la ayuda a Costa Rica? Es decir, lo que gastan en un día en la guerra de Afganistán es lo que gastan en un año para ayuda contra el narcotráfico en toda Centroamérica. Introduce usted casualmente el tema de la inseguridad y el narcotráfico que quería tocar para ir cerrando, don Oscar. ¿Necesitamos ahora otro plan de paz? Ya no estamos peleando contra guerrillas ni contra ejércitos, ahora estamos hablando de las narcobandas que en muchos casos han penetrado cuerpos policiales que han sido corrompidos con sus dólares, con el comercio internacional de la droga como tal. Necesitamos otro plan de paz contra esta guerra que ahora sí se nos quedó aquí y que nos cuesta encontrar aliados para poder librarla, don Oscar. Sí, pero no hay conciencia para hacerlo. ¿En los gobiernos centroamericanos no hay conciencia o dónde no hay conciencia? No, y no solo en los gobiernos centroamericanos, que no la producimos, la droga, porque se produce fundamentalmente en Sudamérica, pero sobre todo en los consumidores. Estados Unidos no está de acuerdo y países europeos no están de acuerdo. Le doy este ejemplo. Estamos en plena campaña en Estados Unidos. Yo sigo la campaña todos los días, porque me encanta ver Fox News para ver a los republicanos y CNN para escuchar a los demócratas. A los demócratas. Y el tema del narcotráfico no es tema. A nadie le importa. Yo creo que hoy es que estamos celebrando 50 años de la muerte de Marilyn Monroe. Bueno, ella fue víctima de las drogas. ¿Por qué no recuerdan los Estados Unidos que se le está muriendo gente importantísima por adicción a las drogas? Y sin embargo, ese no es un tema ni para Romney ni para Obama. No les importa. Y el mejor ejemplo es ese que yo le decía. Es decir, a nosotros no nos dan plata ni para comprarnos un helicóptero o una patrullera. De tal manera que esto es absolutamente ridículo. Entonces, hay gente muy importante que ha hablado de la legalización de la droga. El expresidente Gaviria, Carlos Fuentes, Jorge Castañeda. ¿Usted está a favor de ella? Tengo mis dudas. Yo no sé si Vicente Fox se unió a ellos, Fernando Enrique Cardoso. Estamos hablando de gente muy pensante, muy inteligente. ¿Cuál es la ruta, don Oscar? ¿Cuál es la ruta? Porque nuevamente estamos atrapados por las garras del narcotráfico. ¿Cuál sería la ruta recomendada para iniciar el proceso de limpieza que necesitamos de nuestras sociedades para deshacernos de esas estructuras de narcotráfico? Mire, mientras hay una demanda como la demanda norteamericana, no hay nada que hacer. En la frontera norteamericana, me decía Felipe Calderón, cada 50 metros hay una armería. Ahí se compran las armas. Y vea usted lo que pasó en Denver hace unos pocos días y lo que acaba de pasar en Wisconsin. Y ni siquiera se atreve el presidente Obama, y menos Romney, porque los republicanos en eso en elecciones son tocar ese tema de tenencia de armas. Tocar ese tema de tenencia de armas, ¿verdad? Que un grupo de presión domine a la Casa Blanca como es el National Rifle Association, es vergonzoso, francamente. Lo acabo de poner en mi Facebook.
da vergüenza que un grupo de presión sea más poderoso que la Casa Blanca. Señor presidente, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Minuto a Minuto. Fue de verdad sabroso poder devolverse en el tiempo y hacer esta reflexión sobre una fecha tan importante, pero también es importante que miremos hacia adelante el cómo vamos a acometer una lucha que en este momento debería consumir más fuerzas, que es el narcotráfico y la inseguridad. Gracias, señor expresidente, por haber estado con nosotros, y a ustedes también gracias por habernos acompañado en Minuto a Minuto. Dios mediante, mañana a las 11:30, otra interesante entrevista. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.